Mejor que nunca, Dolor y Gloria, Spider-Man lejos de casa, Annabelle 3 viene a casa, Toy Story 4, Chicuarotes, Indian Horse un espíritu indomable, Maestras del engaño y Tres rostros serán algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Saludar. Del equipo Cinemanet. Mi estimado Charlie, pues nos hace falta saludar a Diana Gómez, quien estuvo en el episodio pasado, donde por cierto, me disculpa, te olvidé. ¿Qué pasó? En el saludo. ¿Qué pasó? Absolutamente. Yo estoy desde el episodio 1, déjame recordarte. Es correcto. Estoy desde el episodio 1 y resulta que Enrique Figueroa Anaya lo deja uno solo al micrófono y ya ni me menciona. Eso pasa con tus ausencias. Y también la presencia de María Ramírez, a quien le mandamos un abrazo, Rosalina Piñera, en fin, a toda la familia. Roberto Ortiz. Roberto Ortiz, evidentemente. Fundador.
que es una actividad, digamos, en Estados Unidos desde secundaria, preparatoria, juvenil, universitaria, cuando mucho. Y tendrán que enfrentar ciertos retos, armar el grupo con diferentes personajes, que ahí está la diversidad. Es una película francamente predecible, pero a pesar de lo predecible que nos pueda resultar, me parece que lo interesante es la emotividad que logren generar en el auditorio. Y a mí esa emotividad en algún momento, con lo cursi, ridículo y absurdo que soy, hasta una que otra lagrimita por allí salió de emoción, aún sabiendo yo, esto es lo que va a pasar, pasa y no importa, lo estás disfrutando. Te dejas llevar por este grupo de mujeres en las que está Rhea Perlman, Charlie Tahan, Alicia Shea, Celia Weston. O sea, es una película... Charlie Tahan es un personaje juvenil, tiene un par de personajes ahí juveniles la película, como para hacer este vínculo. Lo justifican de una manera interesante y crean también una propia historia alrededor de ellos dos, principalmente, que también me resulta interesante, ¿no? Es, digamos, que hasta podríamos hacer una serie de televisión con ellos dos si se dejaran, ¿no? Hay el suficiente material y las suficientes probabilidades de las cosas que les podrían suceder a ellos. Así que me parece que Pam Grier también está entre las mujeres. Imagínate, o sea, mujeres actrices que han participado en diferentes tipos de proyectos a lo largo de su trayectoria, de repente se juntan en este grupo interesante con algunos personajes antagónicos también, tendrán sus obstáculos, podrán competir o no contra jovencitas que se dedican a lo mismo, cuál es la reacción del público, cuál es la reacción en redes sociales de un proyecto como este. Bueno, pues todo eso va en la película y me parece que logra resultar una película familiar, una película que felizmente uno puede ver con sus papás o con su mamá. O sea, llevar a mi mamá a ver esta película es un hit absoluto y total, y me parece que dentro de lo que es la película funciona y funciona bien. Así que ahí tienen ustedes Pumps en su título original, Mejor que Nunca, que es como se llama en México. Por otro lado, Enrique, y que también ha llamado mucho la atención y que también tiene que ver con la longevidad de su propio realizador, de sus propias experiencias, de su gran trayectoria que tiene como director cinematográfico, llega a la cartelera cinematográfica comercial en México la película más reciente de Pedro Almodóvar, que se llama Dolor y Gloria, protagonizada por Antonio Banderas. Exactamente, estamos otra vez frente a la película. Siempre he mencionado por aquí lo destacado y lo relevante que resulta estar frente a un autor, porque es posible perseguir durante toda su filmografía muchas de sus ideas, de sus pasiones, de sus vicios, en fin, todo lo que es la vida de un personaje que va vaciando a partir del cine muchas pues de las cosas que él quiere ir contando y comentando. Y finalmente con Dolor y Gloria parece que da un pasito todavía más allá. Es una cinta que ya desde el póster nos presenta la imagen de Antonio Banderas, que termina siendo el personaje protagonista de la película, y la sombra de Pedro Almodóvar. Entonces ahí queda claro que es una película muy muy personal, y también desde el título así lo observamos, ¿no? Están los contrastes, el dolor. Uh-huh. Bueno, los contrastes absolutos. Los contrastes, pero que además son complementarios. O sea, no puede haber dolor sin gloria, ni gloria sin dolor. ¿Ustedes creen que hacemos este podcast que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, que tanto nos emociona y qué gustosos estamos de compartirlo? Hay dolor para llegar a esto. Hay dolor. Es correcto, Charlie. Pues mira, la verdad es que yo llegué un poco... siempre llego como con escéptico, escéptico, así de, ay, bueno, vamos a ver esta película, ¿no? La nueva película. Porque además había sido una película que estuvo en el más reciente Festival de Cine Cannes, y pues había habido muchos buenos comentarios y la gente decía, no, es que es una gran película. Entonces yo siempre llevo con esa suspicacia de decir, bueno, a ver si sí. Y sí, estamos frente a una película narrativa, pero que nos va presentando justamente el personaje de Salvador Mayo, que termina siendo esta metáfora, esta alegoría de lo que viene siendo Pedro Almodóvar, y vamos siguiéndolo en 3 etapas, aunque no quedan tan bien definidas, están ahí presentes,
que es el Salvador Mayo de la infancia, en los años 60, en el que está conectado con su madre, con su padre. Su madre la viene representando otra de las grandes actrices que hay en España y que ha participado con Pedro Almodóvar en distintas cintas, que es Penélope Cruz. También lo ha hecho así mismo Antonio Banderas. Entonces ya desde ahí está presente como toda la maquinaria que tiene Pedro Almodóvar en cuanto a cuestión actoral para su cinta. Después en esta parte queda un poco más ambigua, pero creo que termina siendo parte de esta visión del realizador como autor, de ir viendo cómo ir contando su historia, y es la parte del Salvador Mayo más joven, con un amor que queda por ahí mencionado, y pues la parte central que termina siendo el Salvador Mayo pues ya en una especie de ocaso. Es un director al que se le presenta la oportunidad de presentar otra vez su película. Hay muchas referencias, sobre todo hay muchas que se disfrutan en México, porque menciona cuando estuvimos allá en México y bueno, no sé si comentarlo, pero se mencionan sus bohemias, sus noches bohemias con Chabela Vargas bebiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchos elementos muy importantes. ¿Por qué dudaste en mencionarlo? Estamos degustando un claro, sí, un delicioso elixir, un mezcal con el que estamos compartiendo y salud. Salud a todos. Los invitamos a que lo hagan. Exacto. Claro. No, pero bueno, entonces se mencionan todas estas alegorías que además yo creo que para el público mexicano terminan siendo muy emocionantes. Y la película se va entremezclando de manera muy interesante, de modo tal que vamos siguiendo y vamos conectando lo que va queriendo presentarnos Pedro Almodóvar en esta idea que da nombre a la película, que es Dolor y Gloria. Se presenta por ahí una puesta en escena que nos da detalles, sobre todo de la parte que te digo queda un poco más ambigua, que es la parte de la juventud, de este amor que termina viéndose que es precisamente el que le crea cierta herida al personaje de Salvador Mayo, otra vez en esta idea de el Dolor y Gloria, y al final termina conectándose de una manera tan bonita. Vamos a hacer honor al buen Jaime Rosales, que nos está prestando este espacio para grabar. Grabando desde RH Media. Exactamente, en el asunto de que no voy a hacer un spoiler, ¿no? Uh-huh. de la película. Con spoiler, como recomienda la Real Academia de la Lengua Española. Exacto, y con acento en la O, ¿no? No voy a hacer un spoiler, pero está esta manera en la que se conecta también el cine, o sea, la forma de crear, porque lo que vemos es que Salvador Mayo es un director de cine que también escribe y que está en una especie de... se está deteniendo porque no puede escribir algo más, no puede crear algo más, porque está bloqueado emocionalmente de eso. Y finalmente la apoteosis de la película, el clímax de que termina presentándose hacia el final, es bastante lindo porque termina conectándose con el Pedro Almodóvar cineasta. Entonces uno va llenando muchos huecos también. Qué padre. La película se puede ver sin tener referencias de lo que ha sido inclusive la carrera como cineasta de Pedro Almodóvar, pero sabiendo que el señor es un cineasta con una gran trayectoria y que ha pasado todo esto, uno va conectando esto. Y la verdad es que es una linda historia de amor. Es una muy linda historia de amor. Y ya, la verdad es que es una película muy emocionante. Creo que sí merece todo lo que se ha dicho de ella. Y es una experiencia que la verdad pues invito a que no se la pierdan. Pues ahí está Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, que continúa en nuestra cartelera. Por otra parte, este cine comercial también generoso con el verano vacacionista de los jóvenes y de los no tan jóvenes, nos trae Spider-Man Lejos de Casa, Spider-Man Far From Home, que es, por una parte, imposible dejar de hacer la mención. Todos lo decimos cuando platicamos de esta película, ahora me toca decirlo a mí. Es la última película de la última etapa del universo cinematográfico de Marvel Comics que llega a nuestras pantallas, que además acontece cronológicamente aproximadamente un año después de spoiler alert, una vez más, alerta de spoiler, después de la última aparición de Thanos en nuestro planeta, en la Tierra, en el cine, después de que se logró recuperar a buena parte de la población de nuestro planeta. Sin embargo, habían transcurrido 5 años y entonces la gente que regresa con la edad que tenía y se reencuentra con sus amigos, familiares, vecinos y demás,
que ya han cumplido 5 años más. Ok, bueno, okay. No sé si eso es un spoiler, pero... Pues es la premisa, pues, es la premisa de la película. Es la premisa. Y también el universo preparatoriano, juvenil de Peter Parker. Tom Holland, me parece que Tom Holland como Peter Parker, diablos, yo he disfrutado, la verdad, a todos los actores que en live action nos han presentado las historias del Hombre Araña. Y no sé, aquí puedo pecar de ser de los que están más identificados con lo más reciente, porque todas las he vivido, ¿no? Con Tobey Maguire lo viví muy bien. Pero tú leíste los cómics. Sí, no, bueno, era mi cómic favorito. A sí, Spider-Man, y el espíritu de Spider-Man es más joven. Es más joven, ¿no? Y estos son sus problemas. Sí. Su problema es sortear la escuela. Eso era lo que identificaba a la gente que leía los cómics. Sí, claro. El interés romántico que muy seguramente no se va a lograr. Las incomodidades de esta adolescencia, eso es lo bonito y eso es lo padre de Spider-Man en cómics, que al mismo tiempo tiene, claro, este poder, esta gran responsabilidad y esta necesidad que se puede tener de que apoye en otros, pero lo que quiere es pasarla bien en, sí, en su momento de vida, que tendrá que ser interrumpido muchas veces por tragedias, por peligros, por situaciones económicas, por situaciones de amor o por salvar al mundo. Entonces ahí está este Spider-Man del siglo XXI, de esta, ya casi acabando la segunda década del siglo XXI, interpretado por Tom Holland, y me parece que para mí ese es el corazón de la película. Sí, la cinta trata sobre un viaje escolar que hacen a Europa y simultáneamente la necesidad de que sea reclutado Peter Parker como Spider-Man por Samuel L. Jackson. Además, poniéndole así como chantaje moral brutal y total lo que significaba para Iron Man, Spider-Man. Y decirle, él te necesitaba, él te nombró para tal cosa y tú debes de seguir. Por ahí está Samuel L. Jackson repitiendo Nick Fury. Me encanta que regrese Maria Hill, interpretada por Cobie Smulders, me fascina. Está muy interesante la selección de Jake Gyllenhaal como este personaje de Misterio, que quienes han leído el cómic saben que Misterio es un villano, es de los 6 siniestros en las aventuras de Spider-Man, tanto en la página impresa como en la caricatura que hubo en los 60 repetida hasta la saciedad y que sigue siendo una formidable referencia, pero aquí se nos presenta como un personaje que puede estar apoyando ante una amenaza que literalmente viene de los elementos de nuestro planeta. ¿Y cuál es la relación que crea el personaje de Quentin Beck, alias Misterio, con Peter Parker? Y es interesante porque el personaje maduro, el personaje de la experiencia, es él, es Misterio, y el jovenzuelo es Peter Parker. Nosotros hemos visto crecer en la pantalla a Jake Gyllenhaal. Lo vimos todavía más joven de lo que hemos visto a Tom Holland, que está en su 5ª película como Spider-Man. Ese es el segundo largometraje. Pero de Civil War, las 2 películas de Avengers, Infinity Wars y Endgame, más esta nueva, suman ya 5 películas. Bueno, en El cielo de octubre era todavía más jovencito, que ni siquiera fue su primera, pero es una de las primeras en las que lo recordamos. Y después haría un año después Donnie Darko, que es una pieza fundamental. Entonces podemos ver cómo sentir esa identificación entre ambos personajes. Y me parece que eso funciona de maravilla. La película es una comedia deliciosa donde uno puede... Zendaya como Mary Jane está sensacional. La mencionadísima Zendaya. Mencionadísima. Y ¿sabes qué? Merecidísimo que esté tan mencionada, sí, ¿no? Sí, efectivamente ha habido cambios, como el famoso de la Sirenita, que volvió loco a todo internet, ¿no? Porque pues Mary Jane también era una pelirroja, ¿no? Sí, y ahora está interpretando otro tipo de personaje, al igual que Flash Thompson, que es uno de los, digamos, enemigos de Némesis de Peter en la escuela, ¿no? Porque es el deportista, es el galán, es el ricachón, es el presumido, y bueno, pues es completamente distinto a lo que está viviendo Peter Parker. Bueno, todo eso está ahí en la película. Al igual que en Homecoming, que fue la anterior, que se parecía muchísimo a las películas ochenteras románticas de adolescentes de John Hughes. Esta tiene ese toque, es el mismo guionista, eso me parece que es interesante, que este hombre que también ha hecho las Chris McKenna, que ha hecho otras películas de superhéroes en este tono, ¿no? La última de Ant-Man and the Wasp también la escribió él, escribió la de Jumanji,
esta, ¿no? Como continuación de la historia de Jumanji, que a muchos no les gusta. Híjoles, tiene una sola broma que se sostiene toda la película y que es el cambio de identidad. No, de todo es un flacucho, pero del otro lado, en el videojuego, tienes el cuerpo de Dwayne Johnson, ¿no? De The Rock. Y que esa broma, o que eres mujer y eres hombre en el videojuego, bueno, esa broma se sostiene muy bien a lo largo de la película. Creo que tiene un buen sentido del humor este hombre, y aquí lo explota muy bien. Marisa Tomei, deliciosa, como la tía May. Sí. Happy, Jon Favreau que va a coincidir consigo mismo en esta dualidad de actor que tiene y de director, porque ya está por estrenar. Terror, de los recursos que utiliza, de las referencias que hace, del ingenio para asustar, del ingenio de la historia, de que realmente está basada, y entre comillas, levanto las manos quienes no me ven, sí. Pues el único que me ve es Enrique, pero levanto las manos, entre comillas, basada en hechos de la vida real, ¿no? En los archivos de los Warren, que es una pareja que en realidad existió y que trabajó y estuvo investigando al menos, ¿no? Como unos Fox Mulder y Dan Scully de los fenómenos paranormales para la iglesia. Bueno, sí. No te metas guardando distancias, ¿verdad? Sí. Pero... y las películas de Annabelle, al menos las dos anteriores, pues
son menos interesantes, pero menos interesantes que el prólogo. Sí, desde luego. Bueno, es que ahorita mencionabas distintos elementos en un mundo en el que en la televisión deambulan justamente este tipo de programas, en donde hay cazafantasmas y inclusive también la televisión mexicana, ¿no? Se meten a investigar en eso. Entonces, digamos que esta franquicia encontró justamente la beta para meterse ahí en el mundo cinematográfico y explotar esto. Y pues lo que hemos visto y lo vamos a ver también en la siguiente película que lo vamos a comentar, encontrar, o sea, lo que hace el cine actual, el cine comercial, es encontrar franquicias. Entonces, a partir de estas franquicias, ir extendiendo universos con cosas que ya están seguras. Y en este caso, pues resulta con la tercera parte de Annabelle, que forma parte de un universo que sí podríamos decir es el universo cinematográfico de los Warren, ¿no? Por así decirlo. Y pues bueno, estamos en una nueva aventura en la que Annabelle está en la casa de Ed y Lorraine Warren. Está en su sala justamente junto con todos los objetos y pues lo que creemos. En esa especie de museo que nos presentan desde la primera película. Exactamente. ¿No? Donde los objetos que rescatan los resguardan, va un padre a echar el agua bendita y rezan todos los días, sí. ¿No? Nada más falta el chamán ahí. Sí, que si no estoy mal entendido, creo que ese sitio existe. Por ahí en campañas hicieron visitas a... Sí, pero al parecer no está como en las películas dentro de la casa, sino que es como una... Sí, digamos que como siempre... afuera, ¿no? Que como siempre por Ni la muñeca es así, también eso ya se ha visto. No, la muñeca... muñeca de trapo, ¿no? La muñeca está en E.T., ¿no? Sí. Exacto. Ahí está la escena que siempre me da mucha gracia. Pero, y de hecho sale la muñeca original en esta Annabelle 3, que es de trapo. Oye, hace su cameo, exactamente. Espero que lo hayan puesto así, no que de repente se la hayan encontrado, ¿no? Sí. Pero bueno, es una historia muy sencilla en donde 3 chicas quedan por alguna circunstancia en este hogar. Bueno, 3 chicas, 2 amigas y la hija de los Warren. Entonces termina siendo una historia en donde tienen mayor protagonismo las mujeres y pues terminan sucediendo asuntos de espanto y demás. La verdad es que la película no va a más. Creo que sí tiene bien contenido este famoso cine de terror de pastelazo, ¿no? El famoso jump scare y demás. O sea, eso lo va cuidando de buena manera, de manera que no se está abusando y termina siendo una película entretenida. Pero... la verdad es que si puedes hacer otras cosas mientras estás perdiendo, no pasa nada. Entonces... puede suceder. Puede suceder. Entonces, pero bueno, pues ahí está. Otra vez es una película que no sé cómo le haya ido en taquilla, pero... pues que las de Annabelle aquí siempre le va muy bien. Pues que además termina siendo, ¿no? Lo que sucede en nuestro país, que siempre tienen una gran taquilla las películas, además de terror, ¿no? De terror, sí, claro, las de terror. Entonces, pues ahí está. La verdad es que... No diré más, no hay mucho más que decir de esta película. Annabelle 3, viene a casa, ¿no? Viene a casa. Annabelle Comes Home es el título original. Una película dirigida por Gary Doberman. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas que podrían ser aterradoras. De criaturas que deberían no tener vida, no tener inteligencia, no tener sentimientos, de objetos como Annabelle que cobran vida. Pero ese es Toy Story 4, así que la nueva película de Pixar y que pues yo creo que a todos nos sorprendió hace unos años cuando dijeron... el anuncio, ¿no? El anuncio. Sí. Después de lo que se ha convertido en lo que yo sigo llamando una trilogía perfecta cinematográfica, que ni El Padrino lo había logrado. Ni El Padrino lo había logrado. Híjole, El Padrino 3. El Padrino 3 tiene sus elementos, no, Charlie. los tiene. Y también Toy Story 4. Y tiene las mejores escenas de Michael Corleone. Pero no tiene la estatura. Ahorita platicamos. Hay de buenas a excelentes, ¿no? Estamos hablando de excelencia cuando hablamos del Padrino 1 y del Padrino 2. Estamos hablando de excelencia cuando hablamos de Toy Story 1. Y cuando hablamos de Toy Story 2. Y cuando hablamos de Toy Story 3, que todos dudábamos de la tercera, que se iba a convertir en el Return of the Jedi. de este tipo de
elementos que ya vimos en las 3 películas anteriores. Es decir, ya habíamos visto ese dilema con Buzz Lightyear en la primera. Así es, por una parte. Y por otra parte, el tema de que nuestros personajes queridos como Woody lleguen a un nuevo entorno donde hay en apariencia un juguete líder que se supone es bondadoso, pero que finalmente no lo es, pues también ya lo vimos, ¿no? Aquí ya no es el jardín de niños, ahora es una tienda de antigüedades, donde están además estos muñecos ventrílocos, que me parece que está bien padre. Como están más tenebrosos que Annabelle. Están súper tenebrosos, se mueven como a ver, tú como con Carlos Jr. No, esa parte no. Está... cuenta muy bien lo que está. Y bueno, la 3 entonces también dices, bueno, también es innecesaria, pero cuando la ves dices, pues está padre. Estamos en el marco en donde vamos a seguir viendo secuelas. Eso va a seguir sucediendo. El fenómeno de las franquicias. Ni siquiera se tienden el corazón para fingir que es un negocio. Es una franquicia como McDonald's es una franquicia. Como lo mencioné con Annabelle y decía la siguiente película, que es en este caso Toy Story. O sea, estamos en... Si tú tienes una franquicia, úsala. Y úsala de manera que la puedas extender en la forma en la que mejor lo puedas hacer. Y lo mencioné también en algún video comentario en Reconoce MX. Es como lo que sucede con Star Wars. O sea, de repente lo extienden y terminan sin saber qué es lo que está sucediendo y nada más lo están extendiendo por extenderlo. Uh-huh. Y en este caso, yo sí le encuentro un valor a Toy Story 4. Sí tiene elementos de la 1, de la 2 y de la 3. Pero a partir de ver el desarrollo del personaje de Woody,
dices, le aporta algo. Es decir, yo cuando vi Toy Story 4 dije, es el arco de Woody. Más allá del arco de Buzz Lightyear, que también hay que decirlo. O del arco de Andy y su juguete, que es el que yo veo. Es una cuestión de perspectivas también. Sí, porque además si lo ves, es más un asunto como de amistad entre Buzz y Woody, ¿no? O sea, más que del asunto de Andy y su juguete. Viene siendo más... Después, en la 2 y la 3 termina... Es decir, no vemos una aventura en conjunto de Woody y Buzz. O sea, realmente eso de que es que tienen que estarse los grandes rescatando el uno amigos, al otro. Sí, pero no los vemos como una aventura como grandes amigos. Entonces eso también hay que ser ciertos. Entonces ya cuando aparece la 4, dices, no, desde la 1 Woody está perdido. Entonces sí creo que le aporta. O sea, yo a lo que voy es, si vamos a estar en un mundo en el que vamos a ver Toy Story 20, que ya va a ser más difícil que lo sigan haciendo de esta manera, creo que este es el camino a seguir. O sea, de hecho está interesante porque no hay concordancia entre el autor de la 1 y la 4. Es decir, no estamos presentes a un autor que ha estado pensando esta historia de esta manera. Ya está desterrado de Pixar. Exactamente. Pero sí veo que fue una forma inteligente de agregar a esto. Y finalmente esta película termina siendo, como lo que te decía, se había filtrado que iba a ser una historia de amor. Y una historia de amor no solamente entre Woody y el personaje de Bebop o Betty, ¿no? Sino una historia de amor ampliada a los otros personajes. Y por ejemplo, algo que a mí me disgustó de la 3 es el personaje del oso, del Lotso, el oso, que termina siendo un personaje que, pues es el malo y... final terrible. Bueno, es que perdóname, cuando tú ves la 3, Lotso tiene muchas oportunidades de redención, sí, y no las toma. Sí, pero de todas maneras, en esta hay otro personaje en donde se redime de una gran manera y con una escena que además creo que puede ser impactante. Entonces, para... Sí. O sea, yo creo, termina siendo el corazón de Toy Story 4 una historia de amor, ¿no? Luego también el desarrollo de Bebop se me hace interesante. O sea, finalmente es un personaje que habían tenido como en Bobby. Bob, Pip o Betty. Decídete. Betty. En un tercer plano, tercer o cuarto plano. En el cuarto plano. Y deciden en esta desarrollarlo. Entonces no dice uno, pero es que no era así el personaje. No, pues nada más no lo desarrollaron. Me pareció muy interesante que se quita el disfraz y ya con eso termina siendo una mejor Rey, ¿no? Sí, ahí sí, para diciéndole, un personaje de acción. Y el mensaje que ella tiene para con Woody me parece muy interesante. Obviamente, como dices, lo que destacas, la fórmula en la que Pixar tiene cómo ir presentando las historias, que sean entretenidas, el ir introduciendo unos personajes, termina siendo lo que termina llevándose las palmas en esta película. Pero te digo, en el marco en el que, pensando en el que una película 2 y 3 y 4 eran innecesarias, y regresamos a la idea de que cualquier película es innecesaria, creo que está bien. O sea, si este es el camino en el que vamos a seguir viendo, es una película muy entretenida. Está bien, ¿no? Te voy a sumar unos elementos que no estás mencionando. En el caso de los juguetes dentro de este universo de Toy Story y sus películas, los juguetes ya tienen vida desde que son fabricados. Se activan cuando empiezan a jugar con ellos, ¿no? Cuando se abre la caja. Parece que ese es el momento de la magia. Aquí le dan un papel de deidad al ser humano, a la niña en particular, a Bonnie, cuando convierte un artículo desechable en un juguete. Y que al darle esta identidad y al darle estos valores agregados, tan solo por meter un alambrito más, un poco de plastilina y un par de ojitos, cobra vida. Bueno, ese es un gran elemento que a mí me parece central de la película, si no lo mencioné. Pero además me parece trágico que después, ya ahorita retirando muchos, por ejemplo, peluches del personaje de Forky, porque parecía que los ojitos se desprendían y podían terminar asfixiando a los niños a los que se los regalaban. Fíjate. Pero me parecía trágico que vendieran el personaje de Forky. Cuando, claro. Cuando el sentimiento, el origen es
cualquiera puede ser tu juguete. Claro. Y ese mensaje me parece es muy hermoso. padre, Ese es muy mensaje padre. me parece más de los creadores de Pixar. Y después entró Disney y dijo, Sí. entró Mickey Mouse ahí así de, no, vamos a venderlos. Vamos a producirlos en masa y los vamos... Sí, es contradictorio. Exacto. Ver que vendan juguetes. Yo lo puse en el Twitter también. Sí, y dije, sí. Digo, porque ese mensaje me comprar a parece Forky, muy bueno. comprar a Forky o hacer a Forky, pues hacerlo. Lo haces, Es muy sí. clara la opción. Pero el punto hasta filosófico, Sí, bueno, sí, te fuiste... de pero está generación de vida, ¿no? Sí. Me parece que es interesante. No, y también, pues el personaje de Bonnie, que ya también ahí están diciendo, no, sacrifiquen a Bonnie en redes sociales, ya ves que no puedes decir nada. Bonnie es encantadora. Pero me parece muy natural. Es importante. Muy humana. Es importante, mucho. Es importante ver los cortos. Los amo los cortos, me encantan, me fascinan. Sí. Y bueno, en fin, no llegó a ser la tetralogía perfecta, pero nos entregaron una película muy entretenida. En el mundo de las 40,000 franquicias, emotiva. Creo que funciona y está bien. Bueno, hablando de cosas que pueden funcionar o no funcionar, está una película mexicana que se llama Chicuarotes. Chicuarotes, querido Enrique. Íbamos bien, Charlie. ¿Qué pasa? Mira, es la segunda película de Gael García Bernal, después de su película Déficit, que hace todo honor a su nombre. Sí, y aquí se dijo en Cinemanet. ¿No? Se tenía que decir y se dijo en su momento. ¿Ese lo pueden escuchar en los últimos 300? No, ya. Está más allá. No, porque sí son 10 años. Más ¿no? allá. Son 10 años de Déficit o más. Pero bueno, nos cuenta la historia de un grupo de un par de chicos de San Gregorio Atlapulco, que es un sitio azotado por la enorme marginación de esta ciudad, que bueno, esta ciudad está llena de contrastes. Esta ciudad, menciono la Ciudad de México porque también nos escuchan de fuera. Es una ciudad llena de contrastes en donde tú puedes saltar de Polanco y de repente llegar a una zona en la que mejor tratas de ver cómo... tratas de recordar algún rezo que te hayan enseñado, ¿no? Y pues a partir de esto es una historia de marginación, en donde sobre todo la historia central es de un chico que es al que apodan Cagalera. El otro es su amigo Moloteco, un personaje más mudo, más silencioso durante la película. Y pues es un arco en descenso de este personaje Cagalera, en donde por todas sus decisiones termina en una situación que se le termina complicando. Yo cuando vi la película, lo primero que pensé, y antes de empezar a ver entrevistas con Gael García Bernal, era, la intención de Gael es contar una moderna Los Olvidados de Luis Buñuel. Eso quedaba claro desde la forma en la que nos estaba presentando la historia. Sin embargo, termina adoleciendo de varios elementos, y elementos yo creo que terminan siendo elementos esenciales. Nos encontramos frente a un personaje que vive en una casa donde su madre le brinda amor. Su hermano pues no es violento, digamos que es respetuoso, más bien el violento viene siendo el famoso Cagalera, y su hermana tampoco es violenta. Quizá el único elemento violento dentro de esa casa es su padre, que es alcohólico. Después de eso, en el entorno, pues sí, viven en una zona en la que está en alta marginación. Acaba de pasar el sismo del 19 de septiembre de 2017, y hay una serie de personajes que llegan a esta comunidad a brindarles alimento, ¿no? Entonces por ahí tampoco vemos algo de violencia, ¿no? Luego el líder de la comunidad es un personaje que cuando los agarra con armas les dice: no usen las armas, ese no es el camino. Entonces a lo que voy es que todo el entorno, que se supone que es el que lo termina obligando a terminar siendo violento, no es así. Entonces ya desde ahí dices... No está justificado. No está justificado. Y termina siendo un drama en el que, digo, yo no tengo problemas con los dramas. Digo, Luis Buñuel lo presenta muy bien en Los Olvidados. Y si ya el señor Gael García Bernal se quiere comparar con Los Olvidados tiene momentos de humor negro que tú cuando te estás riendo dices, caray. Sí. O sea, sí es muy doloroso, ¿no? Pero aquí como que parece que todo es así de, pues ríanse, van a decir cosas chistosas, y es este drama en el que todo está mal, pero no está justificado, y termina siendo un drama ficticio más similar
a los dramas de la televisión comercial que vemos en nuestro país, de la televisión pública. Entonces, desde ahí se siente una película lamentablemente falsa. En una entrevista que entregó con Silvestre López Portillo, le mando un abrazo a mi estimado Juan Aguilera, que me la compartió, mencionaba Gael García, Chicuarotes es un poema colectivo. Perdón, para mí la poesía es la máxima expresión de cualquier arte. El arte se puede llegar a cualquier expresión que sea poética. Chicuarotes no es la gran expresión del cine. Entonces, desde ahí creo que hay una pretensión de Gael García por hacer algo que termina presentándose un tanto falso y pues ya, lamentablemente queda ahí. No sé también cómo le haya ido, porque puede ser que haya conectado un poco, porque finalmente estas producciones de la televisión pública nacional pues, son muy populares, entonces quizá por ahí haya logrado conectar. Ahora, lo que sí le reconozco, para no echarle todo encima, es el manejo que tiene él con la dirección de los actores, ¿no? Primero Benny Emanuel, que ganó un Ariel por mejor revelación actoral, pero lo ganó por De la Infancia, de Carlos Carrera. Aquí tiene un muy buen papel, él termina cargando con gran parte de la película, pero sobre todo, y mencionaría yo a Gabriel Carvajal como Moloteco, que termina siendo una actuación más en silencio, más de miradas, más de gestos, y también de Lady Gutiérrez como su Hailey, que viene siendo, esa es otra, su novia, que le brinda puro amor y mensajes de ánimo. Entonces termina siendo un poco artificial esta entrevista. Y bueno, otra vez nada más para mencionar a mi estimado Juan Aguilera, lo que terminaba diciendo Gael García Bernal es: yo lo que quiero es hacer una película absolutamente distinta a mi realidad. Pues sí, se nota. Lo lograste. Muy bien, felicidades. Pues ahí está Chicuarotes de Gael García Bernal. Por otra parte, Enrique, está la película Indian Horse, un espíritu indomable. Gran sorpresa. Cartelera. Sí, qué sorpresa de película. Primero que nada, esta producción canadiense nos arroja una historia personal. La película está basada en un libro de ficción de un personaje que no existió, pero que está basada en un entorno de cosas que sí sucedieron. Se supone que desde hace 300 años en Canadá el gobierno empezó a separar a los niños de los pueblos originales para llevarlos a unas especies de internados religiosos, católicos. ¿Este era católico? Sí, católico. Para enseñarles inglés, prácticamente para borrar su pasado original, sus tradiciones, su lenguaje, imponer el estilo de vida. Y en ese proceso se cometieron cualquier cantidad de abusos. La gente no vio tu cara cuando dijiste Canadá, porque es importante destacar eso. A ver, cuando uno piensa en Canadá, uno dice, Canadá, un país de primer mundo, un país de principios, un país de tolerancia, un país que integra gente eso es Canadá hoy en día. Pues resulta que Canadá no se forjó así de la noche a la mañana, y que este tipo de situaciones, atrocidades con mayúsculas, todas, no nada más la primera letra de la palabra, sucedieron y fueron permitidas por el gobierno hasta 1996, que eso fue ayer, prácticamente a finales del siglo pasado, cuando se cierran formalmente y el propio gobierno canadiense tiene que ofrecer una disculpa pública ante estos hechos. La novela es muy reciente. El autor de la novela no estuvo en ninguno de estos internados, pero sí su papá, sus tías, sus primos, o sea, conoce gente que estuvo en este tipo de internados y lo que es vivirlos. Y el autor del libro. Y la película, también un director canadiense, nos muestra la historia de este personaje, Indian Horse, desde que es niño a finales de los 60s hasta 30 años después, interpretado por 3 diferentes actores a lo largo de esta época. Sí, a mí me pareció una película muy interesante. Sí hubo también momentos en los que decía, porque pareciera que termina como reforzando muchas cosas que ya tú también mismo lo comentabas hacia el final de la película, mi estimado Charlie. Hay cosas que no podemos revelar. Sí, que termina reiterando algunas cosas, pero
Visualmente creo que sí tiene elementos muy interesantes, sobre todo exacto, para no echar un spoiler con E y con acento en la U en español. Hay una escena que marca la transición de la historia de entre la juventud, o sea, del cambio del personaje que es Saul Indian Horse. Y es muy poderosa esa escena. Nada más con esa escena podrías haber hecho un corto muy poderoso. Sí, tremendo. Y la verdad es que es una película que tiene estos elementos. Otra cosa que me gustó, porque bueno, esto creo que lo puedo mencionar, está en el póster de la película, termina aprendiendo hockey, el personaje de Saul Indian Es un Horse. refugio para él desde muy joven, desde niño. Poder aprender hockey sobre hielo, que es un deporte muy practicado en Estados Unidos, pero ahí justamente al ser un buen elemento, un buen jugador natural prácticamente para este deporte, y al ir avanzando en diferentes tipos de ligas, pues se enfrenta a un racismo brutal, brutal. Sí. Por parte de los anglosajones. Sí, bueno, la verdad es que no es un personaje que me agrade mucho en su época actual, pero me hizo recordar mucho las crónicas de lo que le pasaba a Hugo Sánchez, ¿no? Que le gritaban indio en España y le gritaban. Y aquí, ¿no? Le gritaban, y aquí también le gritaban indio al personaje de la película y le aventaban indios de juguetes, ¿no? Como los que juegas con indios y vaqueros. Sí, igual, sin querer echarles a perder nada. Aunque no sé, lamentablemente creo que es una película que ya ahorita igual no se encuentra. Ojalá que sí, no, yo espero que sí. Pero busquen, vale mucho la pena. Cuando la puedan ver. No se va por el camino clásico. Sí, y no de diré repente más. Parece que es una cosa y no es eso. No diré más. No es eso, eso está bien eso padre. Eso es lo refrescante. Está bien padre. Eso es lo refrescante. Entonces, pues vayan a verla. El tema, el asunto musical. Toda la parte musical que va acompañando la película es muy emocionante. Muy bien hecho. Uno quiere llegar y escuchar la música. Sí, el soundtrack. Del compositor. Aquí lo tenía en mi es el trabajo de Jesse Subot, que es el encargado musical de la cinta. Y pues bueno, una cinta interesante que mete muchos elementos, el realizador mete muchos elementos que están presentes ahí, que terminan siendo también muy incómodos para muchas personas. Y pues bueno, creo que es un trabajo muy valiente. Sí, y que algo que no nos esperamos de Canadá. O sea, de verdad, amigos y hermanos canadienses, así eran. ¿Qué pasó? Los teníamos en otro concepto. No, en todos lados, en todos los países, en todos los rincones del mundo. Sí, hay gentes, hay personas que se comportan de tal o de cual manera. Sí. El tema de la intolerancia, desafortunadamente, está arraigado en esto que llamamos humanidad. Oye, el niño actor me gustó mucho. Los tres están padrísimos. Los tres están muy bien, sí, porque los vemos por distintas etapas. Que interpretan etapas. a Indian Horse a lo largo de su historia. A Saúl, Indian Horse era el apellido. Saúl Indian Horse, de diferentes edades, desde los 6 años, los 15 en la adolescencia, y después ya a partir de los 22 en adelante, otro actor, Ayowak Kapachesit, lo hacen extraordinariamente. Sí, y para que no digan que eres el único chillón, yo aquí sí. Sí, no, es una película que conmueve y tiene de repente una que otra vuelta de tuerca, así que te truena. Sí, te truena. Sí. Nada más quiero mencionar. Shyamalan estaría orgulloso. No, Shyamalan te lo dije yo, el sexto sentido se queda corto con esta vuelta de tuerca que nos acaban de presentar. Totalmente creíble, además. Sí. Totalmente creíble. Y que parecía que nos la venían anunciando y no la entendíamos. Estábamos lentos. No la entendía. No, muy triste, terrible, brutal, aterradora. De otro elemento que está ominosa, ahí. pero narrada de una manera muy, muy apropiada. Me gustó mucho esa película, es del 2017, apenas llega a nuestra cartelera, pero hay que verla. Indian Horse, un espíritu indomable, me parece que está muy bien. Por otra parte, en temas de cartelera mucho más comercial, mucho más ligera, está la cinta de Hustle, Maestras del Engaño. Es el título original, dirigida por Chris Addison, y que nos trae a Anne Hathaway y a Rebel Wilson. Rebel Wilson, que lleva rato participando en películas, en series, no era del todo de mi agrado. Es una película que tienen en Netflix, que ahorita se me escapa cómo se llama, ahorita les investigo cuál es, que la mencioné recientemente aquí en este podcast, que me pareció muy simpática. Y esta se llama Isn't It Romantic, ¿no? Que es una especie de burla de las comedias románticas y desde la perspectiva de los personajes femeninos. Bueno, me parece que Rebel Wilson funciona muy bien en esta película junto con Anne Hathaway, en una historia que
ya nos ha sido contada muchísimas veces en el cine. Yo soy muy fan de la historia original, la vi en televisión hace muchos años. No la viste. Ya era. No. Mi edad no me permite haberla visto estrenada. Es del 1964. Sí, con un actor que se llama Marlon Brando, en una película de comedia. Y Marlon Brando lo hace verdaderamente delicioso. Y lo hace además al lado de David Niven, que era otro señorón de la actuación, un señor con una gran presencia, una gran elegancia. La historia es exactamente la misma. Esta película del 64, dirigida por Ralph Levy, es una cinta que 20 años después, más de 20 años después, 24 años después, tuvo su remake en los 80s con Michael Caine, y que también me parece que está muy chistoso. Pero ¿por qué funciona en las 3 ocasiones en las que esta película se ha realizado? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Dos pícaros sinvergüenzas se llamó en el 88, Dirty Rotten Scoundrels, dirigida por Frank Oz, el que trabajaba pues desde los Muppets, con Steve Martin y Michael Caine. Yoda, claro. Porque la historia es muy simpática. 2 tranzas, 2 embaucadores que están en un pequeño poblado francés embaucando a la gente acaudalada para que les dé su dinero, para que les dé sus juguetes, de manera voluntaria. No son ladrones vulgares que se esperan a que te voltees para que... No, te hacen que para ti sea un gozo y una alegría. Y Don Gatos, pues. Son como Don Gato y su pandilla, tranzas, pícaros, sinvergüenzas, como dice el título en español de la versión del 88, y ahora lo convierten a una versión femenina que tiene su chiste, ¿no? Tiene su curiosidad, que puedan voltear los papeles y además cómo lo justifican y que funcione también igualmente bien. A lo largo de las 3 películas, entre los 2 personajes principales, el que es mucho más sofisticado, el que es mucho más de este conocimiento callejero, ¿no? Streetwise, le dicen en inglés, se tienen que enfrentar, tienen que luchar por aventajar el uno al otro, y cada uno va superando al otro de formas que nos resultan muy, muy simpáticas. A mí es una película que me divirtió. Evidentemente no hace ninguna aportación grande. La historia original está perfectamente bien narrada desde su primera versión de Bedtime Story, y que debe todo, y ahí está en los créditos de las 3 películas, al guión de Stanley Shapiro y de Paul Henning. Siento más la mano de Stanley Shapiro, que también estuvo haciendo varias de las comedias de Doris Day y de Rock Hudson en los 50. Entonces es un humor que logra transmitirse, se tiene que adaptar en las diferentes épocas, sí, pero hay escenas fundamentales, claves, que prácticamente se pueden ver palabra por palabra. ¿Cómo las hacen funcionar los diferentes actores que las han interpretado? Pues también es interesante verlo. A mí me encantaría que la vieran esta y que vieran las otras 2, nada más para poder entender la forma en que la misma historia evolucionó por los años. Y aunque sea un humor simple, un humor elemental, el tema de que sea algo que funciona y que sigue funcionando con las audiencias favorablemente, me parece muy interesante, ¿no? Es decir, los buenos vinos no envejecen, ¿no? A veces inclusive mejoran con la edad. Por eso la busqué en diferentes plataformas, no la encontré. Está por ahí descargable en línea, la de Bedtime Story. Se vale. Sí les da demasiada curiosidad. Bueno, pues ahí están los comentarios de Maestras del Engaño, de Hustle. Yo quería sumar algo porque a mí me pareció una película entretenida. Creo que la química que tienen Rebel Wilson y Anne Hathaway es muy buena. O sea, funciona muy bien. Se ve que se la pasaron muy bien en la filmación. Tengo quizá un poquito de problemas con la actuación o con el... Pues sí, con el papel con el que ha caído Rebel Wilson. Porque termina siendo una actriz que nada más se termina... O sea, cuyo valor termina siendo que es obesa. Y todo gira en torno a eso. No necesariamente, yo te lo digo, esa era la percepción que yo tenía de ella, sí, hasta antes de estas 2 películas que te estoy mencionando. A mí me parece que en esta película se mantiene un poco eso. Y como bien dices, o sea, ya hay 2 películas previas. Parecía que el corazón que le iban a otorgar a esta película era otro, principalmente y sobre todo poniendo a 2 personajes femeninos.
Y el desenlace me parece que traiciona todo lo que estaban construyendo. Sí. Y ahí, perdón, sí se nota, digo, no estoy entrando, ahí la vi con Marcela Vargas, a quien la pueden escuchar en en el anterior episodio. Y en el 1004. En el 1004, y sí está ese tema de... Híjole, se nota que sí lo escribió un hombre esta película. Y lo voy a porque sí traiciona, y yo como hombre, sí traiciona la idea que estaba presente en la película. Me parece tanto desafortunado. No es por ahí, fíjate que no es por allí. Es mi percepción. No es la percepción. Entiendo que esa percepción se dé, pero no va por allí la cosa. A ver, la primera película... ¿hablaste con el autor? La primera película, la de Marlon Brando y David Niven, no tiene esa última vuelta de tuerca. Sí. Esa vuelta de tuerca se la inventan. Bueno, eso sí quería preguntar. Se la inventan a la de Dos pícaros y vergüenzas con Michael Caine. Sí. Y Steve Martin. Uh-huh. Y la readaptan a esta. Sí, pero en esta readaptación se siente que se traiciona, ese no es el punto. Sí. Porque la idea no es hacer la copia. Si no, pues ya está la película. Yo creo que en ambos casos, en las últimas dos, en el 88 y en el 2019, no debería de haber ese último. Ya, pero resulta más desafortunado en esta, ¿eh? Sí, se puede malinterpretar así, pero simplemente es porque los papeles están invertidos. Entonces vete a la del 88 y entonces la vas a aplaudir. Entonces no hagas esta. ¿Me explico? Claro, no este final. Oh. Por eso digo que se traiciona esta nueva versión. O sea, si van a hacer, es lo que decíamos, o sea, si van a hacer copias, pues... Sí, pero no se trata de que la escribió un hombre, maldito desgraciado. No va por ahí la cosa. Parece. Sí, pero por eso estamos aquí. Quienes hemos visto más películas... Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.